Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Más fe y más amor pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este análisis sea bendecido y ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar con este Salmo 18 y vamos en el versículo 8, dice: humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron nubes, granizo y carbones encendidos. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Mire, hemos pasado, tú y yo, por amenazas de muerte. Pero papá, unas veces nos damos cuenta que, uy, Dios mío, si yo hubiera estado allá me hubiera muerto. Otras veces ni cuenta nos damos. Pero papá Dios siempre está ahí velando por ti, porque Él tiene un plan por ti. Yo en estos días analizaba y yo decía, wow, Dios mío, si es verdad que tu voluntad ni una hoja se mueve, porque tú lo haces todo, papá, ¿verdad? Dice que el Padre vino volando ¿sobre qué? Sobre un querubín. Envió saetas para dispersar a nuestros enemigos. Con solo su aliento descubre los cimientos del mundo. David se refiere aquí a lo que ocurrió, pues todo eso ocurrió en el desierto del Sahara, ¿verdad? Y entonces ahí él está viendo, hablando de ese suelo agreste, de esos escarpados inaccesibles del desierto, donde él se ocultaba de Saúl, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo él está continuamente expuesto a todas esas cosas del desierto, pero que papá en todo momento le libra. Vamos a ver qué pasó ya del 16 al 21. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Mire, él está diciendo que él los sacó de las muchas aguas, pero no era porque él se estaba ahogando, era de todo ese torbellino de cosas que querían a él ahogarlo. Pero así como pasa esto, papá Dios te libra. Dice: me libró de mis angustias, de mi enemigo, de los que me aborrecían, de los que eran más fuertes que yo. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y porque Jehová guarda tus caminos y guarda mis caminos. Mire, yo tengo un testimonio de algo que le ocurrió a mi hija. Y yo oré, yo le decía: Padre, ¿pero qué es esto, Padre? Tú sabes que no es así. Y yo me acuerdo que yo oré tanto a Dios y me humillé y le dije: papá, mira la justicia, papá. Y Dios me dio una palabra y yo se la di a mi hija. Yo le dije: mira, Amy, papá Dios te dice que ellos están cavando un muro, hoyo, y que ese hoyo, esa tierra de ese hoyo, les va a caer en su propia coronilla. Amy lo escucha, pero yo me aferré a esa palabra. A los 2 meses, lo digo porque yo lo tenía ahí cuando ella me comentó el problema y cuando ella me dijo: mamá, no queda ninguno, todos fueron echados, todos se fueron, mamá, y el último renunció. Yo dije: oh. Y me fui a buscar exactamente a los 2 meses.
lo unió para hacerle mal, que cavaron lazo. Pero cuando papá, tú le clamas justamente, papá Dios responde. Yo digo, bueno, o se va ella o se van ellos. Pero papá Dios no quería eso. Y adivina quién se fue. A los 2 meses ya no había ninguno. Esa es la misericordia extendida de papá. Porque ella lo mereciera, no. Porque yo oré, porque yo ayuné, no. Por la misericordia de mi papá. Porque mi papá es misericordioso. Porque mi papá te escucha. Porque mi papá te oye. Ese es mi papá. Luego dice el Salmo 22, dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Mire, yo sé que cuando hay muchas cosas que nos angustian, ay, uno dice, Dios mío, pero hasta pereza tengo de orar, porque eso es lo primero que el enemigo pone en usted. Cuando usted está en un problema, usted a veces, yo no sé, ¿cómo era que ese espíritu de, yo no sé, de la serpiente que te atrapa y ese, porque usted empieza a orar y usted no ora, usted no le salen las palabras. Eso es lo primero que sucede ahí. Entonces dice, no me aparté impíamente de Dios, pues todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Recuerden, yo les decía cuando veíamos la parte de los salmos, los estatutos, las leyes. Son 10. Entonces ahí está. Aunque David pecó, sabemos que David comió asesinato cuando mandó a matar a Urías elitita, el esposo de Isabel. Sabemos que cometió lujuria y fornicación. Ese hombre levantó tarde, después de irse para esa guerra, él no se quedó en esa guerra, se levantó tarde ya a mirar qué había por ahí. Vio pues esa mujer haciendo su baño de luna, porque ella tenía múltiples dioses, y cogió y mandó a llamar a esa mujer y venga para acá, y después resultó embarazada, no matemos al marido. Lógicamente ese hijo, después de que Dios había visto toda la injusticia que le había hecho cuando le mandaron el profeta, ¿qué pasó? Dios hasta ese hijo se llevó, porque Dios sabe por qué. Dice, fui recto pero él se arrepintió. Mire que esa es la cosa. David se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. Pero es que yo te digo, así uno haga las cosas que haga, cuando usted se arrepiente de corazón, papá Dios le limpia. Entonces yo no voy a decir que yo no voy a ir a congregarme a una iglesia. No, sí, allá hablan muy bonito, pero es que yo he cometido tales pecados. Mentiras. Dios te limpia, te perdona cuando tú le derramas su corazón. Eso es lo que hace papá Dios. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, de su propia maldad. Es que nosotros, por esta naturaleza caída que tenemos, nosotros luchamos con una maldad. Nosotros luchamos con una maldad, con un pecado original de nosotros. Nosotros tendemos a hacer el mal. ¿Debiera ser así? No debiera ser así, pero así somos. Naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, y luchando con esta carne día y noche. Así es, y así somos. Dice, por lo cual me ha recompensado Jehová. Él reconoce que Jehová lo recompensó, Dios mío, sacarlo de todo eso. Conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás contra el perverso. Mire qué pasó. Ahí habla de una misericordia del justo. Hermano, la misericordia del justo es cuando papá ve
que usted no se robó esa plata, que usted no hizo esa maldad en el trabajo, que usted no copió en ese examen, que usted no está siendo infiel, que usted no roba, que usted hace su trabajo como es, que usted es bueno en su familia. Ahí Dios tiene la misericordia con usted, la misericordia del justo. Y dice, severidad contra al perverso. Al final, si el perverso no se arrepiente, hay severidad en él. Entonces hay personas que dicen, no, ¿y cómo tal persona hace esto y esto y esto y no le pasa nada? ¿Quién es usted para estar juzgando eso? Usted no tiene que ver nada con eso, hermano, debe ser envidioso. Que el otro actúa mal y se gana la lotería, allá él. Que el otro actúa mal y antes Dios le da más plata, allá él. Que el otro actúa mal y no le duele ni una uña, allá él. Usted no tiene que ver con eso, no sea envidioso. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundó los cimientos de la tierra? Usted simplemente ore a Dios por usted y pida misericordia con usted si es justo. Y pida por ese que usted dice que le está yendo muy bien. Pida por él, porque sabemos que al final, y lo dice la palabra, no su leima, si no se arrepiente, va a haber severidad en él. Pero usted no tiene que estar pendiente de eso, de que Dios castigue al que usted no tiene que ver con eso, porque al final la misericordia de Dios, hermano, es tan grande que cubre la tierra y llega hasta los cielos. Usted no esté pendiente del que actúa mal y le va bien. Esté pendiente por los suyos, no sea envidioso, que eso no es de Dios. Salmo 18, a la altura del verso 27 al 29, dice, porque tú salvarás al pueblo ungido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En el mundo espiritual y natural, con tu palabra, que es, hay esa lámpara, Él es esa lámpara que ilumina tinieblas. Aquí nos está hablando del mundo espiritual con la palabra. El cumplimiento de mandamientos y de estatutos. El Padre ilumina tus tinieblas y Dios es fuente de poder y gloria. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Bendito sea el nombre del Papá. Vamos a llegar hasta aquí para seguir luego con el versículo 30. Bendiciones, suscríbase y denle like.